habitación como tal, porque esta no es la casa de Dios, sino la iglesia es la casa de Dios, tu persona es la habitación de Dios. Y damos gracias a Dios porque estemos, ¿verdad?, hoy aquí, la casa de Dios reunida y que podamos exaltar su nombre. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios su gracia esta mañana. Por favor, oremos. Señor, gracias, mi Dios, por darnos un día más. Gracias por poder hoy celebrar nuevamente nuestra salvación que nos has otorgado a través de tu Hijo Cristo al levantarse a nuestro favor después de haber pagado por nuestros pecados. Gracias, mi Dios, por poderte conocer a través de Cristo. Gracias porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro amo y Él es nuestro Padre y amigo. Y gracias, Señor, porque estás con nosotros. Sabemos que tú estás presente, porque de manera especial cuando tu iglesia está glorificando y está reunida, Señor, tú actúas, tú obras, tú estás, tú hablas, Señor, y gracias te damos por estar con nosotros. Te rogamos, Padre, que traigas con bien también a nuestros hermanos. Anhelamos ver a cada uno disfrutar de esa comunión, de esa unidad, Señor, y de escuchar tu palabra y alabarte también, mi Dios, con todo nuestro corazón. Queremos ser alimentados, queremos ser transformados y requerimos tu palabra. Conduce a tu iglesia, conduce a tu pueblo en cada lugar. Bendice, Señor, cada uno de tus siervos también, Padre, que predican tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él es Él es el que vive en nosotros ahora. Hablaremos de ello en la enseñanza de hoy. Él es el que vive en nosotros, ya no nosotros mismos. Y queremos pedir que su carácter sea el que reflejemos nosotros. Vamos a cantar Mi vida es Cristo, hermanos, para comenzar a alabar a nuestro Dios. Como
te quiero en la tierra, no te quiero en los cielos, sino a ti. Él es nuestra porción, Él es lo más valioso para nosotros. Y Él nos compró. No fue que nosotros lo hayamos adquirido a Él, sino que Él nos compró a nosotros. Y vamos a cantar esta alabanza, todo lo pago. Cántenla, hermano, ya se la saben, cántenla con fuerza. Cuando
ya se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Gracias a Dios por la obra de Cristo a nuestro favor, hermanos. Gracias a Dios por ustedes, bienvenidos. Pueden tomar su lugar. Vamos a pedir que salgan los pequeños. Elías, va. Muy bien, hermanos. Bien, gracias a Dios, hermanos. ¿Están? Bienvenidos todos. Siempre estoy cometiendo un error ahora comúnmente. Estoy dejando mi Biblia y la predicación allá atrás. El hermano es la otra. ¿Esa Biblia negra? No. ¿Alguien es esa Biblia negra? Adelante. No sé. Gracias. Muy bien, hermanos. Gracias. Gracias a los hermanos. Sí. Preparados, hermanos. Recuerden, esta semana hay que estar orando. Hay una petición ahorita también por la cual queremos orar. La hija de nuestra hermana Elba, la hija de nuestra hermana Norma, Elba, viene de viaje, ¿verdad? En avión y va hacia Juárez y vamos a orar por ella. Nuestros hermanos que han estado enfermos también, estamos orando por ellos. Algunos otros que salieron. Esta semana viene el campamento también, estemos orando por ello. El Señor de gracia, que toque los corazones de los muchachos que van a estar. Y orar por nuestra iglesia el jueves. Bueno, ya los anuncios los tendremos en un momento, pero antes de iniciar me gustaría que oráramos particularmente por estas cosas, que pongamos nuestra atención, nuestro corazón en la palabra de Dios ahora. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una oración y continuamos. Señor, gracias por tener en nuestras manos tu palabra inspirada, algo que tú, Señor, dejaste con el propósito de que te conozcamos. Y gracias, Señor, por ello. No había forma de que el intelecto humano, la meditación humana pudiera descubrir quién eres tú. Fue necesaria tu revelación, que tú te manifestaras para que nosotros pudiéramos conocerte. Y gracias, Señor, por tu palabra. Prepara nuestro corazón para ello en esta mañana. Quiero rogarte, Señor, por Elba, por su familia, Señor, por el viaje que están realizando. Te agradezco porque todo lo que ha acontecido y la manera en que tú has permitido que pasen las cosas en la vida de nuestra hermana Norma, en la vida de Elba también. Señor, creemos que tiene un propósito para que tú atraigas el corazón de ellos y nos hace. Y rogamos por sus corazones, Padre. Yo sé que la hermana Norma, ese es su anhelo en cuanto a su hija y su familia, y pedimos, Señor, por ellos. Tú eres bondadoso y queremos el bien de ellos, aún en las cosas normales de la vida. Es nuestro anhelo, porque tenemos un corazón como el tuyo y queremos ser misericordiosos, Padre, pero sabemos que la más grande necesidad es la salvación de sus almas y pedimos, Señor, por ello. Te ruego, Padre, por nuestros hermanos que no están con nosotros, que a la distancia están probablemente escuchando. Te ruego que tu Espíritu también trabaje en el corazón de cada uno de los que oyen lo que oiremos hoy, Señor. Gracias, mi Dios, por esta mañana. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias por haber traído a Pamela con bien también, Señor. Y gracias porque tú respondes cada petición de acuerdo a tu perfecta voluntad que pudimos hacer el jueves unidos como iglesia. Gracias, Dios. Obra en mi corazón, ayúdame a entender, a vivir y a enseñar lo que dice tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta primera hora estamos estudiando como iglesia. Aclaro algo, siempre el propósito de transmisiones, hermanos, no es alcanzar más seguidores y cosas como estas. El propósito es edificar a la iglesia. Principalmente nuestra iglesia local, cuando alguien no está por alguna razón de fuerza mayor, tenga la oportunidad de seguir creciendo junto con nosotros en el conocimiento de la palabra del Señor, y que en la iglesia del Señor de manera universal o general
alguien pueda tomar el audio, escuchar y aprender algo, el Señor lo use, ¿verdad? Para tocar los corazones. Pero menciono esto porque nuestro estudio de hoy, por ejemplo, en la mañana está enfocado a una necesidad nuestra como iglesia, que es acerca de los diáconos. Entonces estamos estudiando qué dice la Biblia al respecto, porque vamos a tomar decisiones que son importantes para nuestra iglesia y queremos hacerlo de manera consciente y bíblica. Entonces, el primer tiempo, primera hora de nuestra enseñanza, estamos estudiando en 1 Timoteo. Ahora les invito a que vayamos al capítulo 3, donde estamos hablando acerca de los diáconos. Ya vimos dos características que los diáconos deben de tener para ser considerados candidatos a esa labor de diaconado dentro de la iglesia. Hija, ¿quieres pasar a tu clase? Sí, adelante. Bienvenidos. Gracias por verlos. Y veíamos las funciones de los diáconos, que es el servicio. De manera sencilla podríamos decir lo siguiente, que los diáconos, ellos tendrán la labor de suplir al pastor o a los pastores en aquellas actividades que les pueden dar libertad al grupo de liderazgo espiritual de la iglesia, los pastores, para poder seguir predicando, edificando a la iglesia espiritualmente. Las demás cosas, sin enumerar cuáles, porque en realidad no hay una definición en la escritura de cuáles son las únicas actividades o únicas actividades del diaconado, sí están ellos entonces a la disposición de los pastores para que ellos hagan aquello que los pastores no pueden hacer. Entonces, si lo vemos de esa manera, ese servicio es para la iglesia en representación o ayudando a los pastores. Es por tanto necesario que haya un carácter espiritual en estos varones nuestros, de nuestra iglesia, para que lleven a cabo eso con fidelidad. Entonces esa es la labor de manera, en palabras simples, del diácono, ¿verdad? Quien va a ayudar en la administración y servicio al pastor en aquello que él no pueda hacer, para que él se dedique a la predicación, la oración, que son sus principales labores. Ahora, veíamos entonces que el carácter de los diáconos, lo primero que nosotros hablábamos era dignos, y esto se refiere a que sea una persona seria, honesta. Eso se refiere a una persona que toma su responsabilidad con seriedad y que se gana el respeto porque es una persona ocupada y seria en lo que hace, ¿verdad? Es alguien en el cual uno tiene confianza o se genera confianza. El resto de la iglesia puede descansar que llevará a cabo su labor sin falla, porque conocemos un carácter que implica seriedad en lo que dice y hace. También vimos sin doblez. Esto significa doble lengua. Doblez no en cuanto a, no sé, algún aspecto de desenvolvimiento, sino más bien de sus palabras. Esto quiere decir que no lleva cuentos de casa en casa, que no son chismosos, no dicen una cosa a un miembro, luego una opuesta a otro. Y una persona así entonces son confiables en su palabra, ya que las labores que ellos van a llevar a cabo son delicadas, porque pueden ser cosas tan sencillas como alguna labor física, como alguna administración y alguna cuestión espiritual también, ¿por qué no, verdad? ¿Qué pasa si en un momento dado el pastor o los pastores no están disponibles por alguna razón y alguien tiene que visitar a un enfermo en el hospital? Y el diácono puede ir y puede hacer esto, porque al final es un hombre espiritual. Es lo que está pidiendo la escritura acerca del diácono. Entonces, su palabra, su manera de hablar debe ser coherente. Debe hablar con honestidad y claridad. Entonces, sin doblez de lengua. Y vamos a ver hoy, si Dios nos permite, 3 aspectos más en este estudio. Vaya conmigo a 1 Timoteo 3, ahora sí, y mire lo que dice el verso 8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos. Esta fue la primera característica. De una sola palabra, o como dice la Reina Valera, sin doblez. Y luego viene una siguiente frase y característica que se debe observar en el diácono. No dados al mucho vino. Permítame leer las 3 que estudiaremos ahora. Ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Antes de continuar,
quiero decirle que los diáconos de nuestra iglesia deben de salir de nuestra iglesia. ¿Okay? Entonces, para que nadie se repruebe a sí mismo tampoco, pero tampoco para que nadie diga, pues vamos a ver dónde los conseguimos, porque de estos no hay aquí. No es así. El Señor pone en la iglesia lo que se necesita y así Él es sabio. ¿De acuerdo? Entonces, están aquí y quiero que lo escuches y quiero que la iglesia lo escuche, y entonces vamos a decidir con toda confianza en el momento que se deba llevar a cabo. Ahora, entonces, los primeros estos tres aspectos que estamos viendo aquí, dice, no dados a mucho vino. Algunos han querido mencionar, cuando habla de los pastores, por ejemplo, capítulo 3, ahí mismo está hablando de los requisitos de los ancianos, obispos les llaman esto, que significan los supervisores, los líderes que supervisan la iglesia. Viene en el versículo 3, no dado al vino, o no dado a la bebida, y luego en los diáconos dice no dado al mucho vino. Y algunos han dicho, bueno, es que entonces en los pastores ellos no pueden beber, pero los diáconos se pueden echar algunas, pero no muchas, porque dice al mucho, ¿no? No, y para definir qué es mucho para ti y qué es mucho para mí, pues ahí entonces se genera un debate. Pero tenemos que entender que la frase tiene la misma idea que la frase en cuanto a los ancianos. No hay una diferencia, aunque lo está presentando con unas palabras distintas, realmente el principio es el mismo. ¿Okay? No dados a mucho vino. Escucha esto. Esta frase define a una persona que se sienta por mucho tiempo con la copa y toma hasta la embriaguez. Al ver esto, queremos hacer inmediatamente una interpretación y pasarla a la hora, sin entender lo que estaba pasando en aquel momento. Y ese es un error. La interpretación bíblica considera el contexto histórico del pasaje donde se está leyendo. No puedes dar un salto y un brinco y dices, muy bien, no hasta, en este sentido, ¿verdad? No a mucho, entonces no es una prohibición, eso es claro, no es una prohibición, pues lo podemos trasladar y no es una prohibición. Y tú puedes ver cristianos que se sientan a la mesa y se sienten maduros y llevan sus chelas, las llamamos nosotros así, y llevan sus chelas y toman y dicen, soy cristiano y nadie me puede juzgar porque yo ya entendí. ¿Ok? Si tú argumentas con ellos, dice, ¿dónde dice en la Biblia que no debes beber vino? De hecho dice que incluso el pastor y los diáconos solamente pueden hacerlo por un poco sin embriagarse. Yo no me estoy embriagando, yo lo tomo por... Y comienza el argumento normal acerca de las bebidas alcohólicas, embriagantes. Y así practican muchos cristianos, ¿de acuerdo? Por esta clase de pensamiento. Ahora, hay una realidad. Vuelvo a escuchar esto. La frase define a una persona que se sienta por mucho tiempo con la copa y toma hasta la embriaguez. El hecho de que Pablo aconsejara a Timoteo que usara de vino con un fin medicinal indica que no se requería de los miembros una total abstinencia. Ve conmigo en 1 Timoteo capítulo 5, verso 23. Recuerda, le está escribiendo a un grupo de personas en un periodo de tiempo. Y hay que entender que primero va para ellos y la aplicación directa es para ellos. Dice el 5:23, ya no bebas agua sola. ¿Cómo dice ahí? Ya no bebas agua. La indicación es agua sola. ¿Por qué? Dice lo siguiente, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esto implica que no había una abstinencia absoluta del vino dentro de la iglesia, ¿cierto? De hecho, era triste, pero algunos de los miembros, lo podemos ver en la iglesia de Corinto, cuando era la cena del Señor, supuestamente, cuando eran sus reuniones, y que lo más seguro es que practicaban, o decían ellos practicar la cena del Señor cada que se reunía, el apóstol Pablo les advierte, les reprocha de que ellos, cuando estaban en la congregación en la hora de los banquetes de amor como iglesia, se emborrachaban. ¿Recuerdas? Dice, unos comen, otros se embriagan y comienzan a hacer divisiones. Y entonces la cuestión con el vino
sobrepasaba hasta llegar a la embriaguez, incluso en las reuniones de la iglesia. ¿Ok? Bueno, es que eso sí está mal, la embriaguez. Ahorita vamos a ir entendiendo a la aplicación principalmente a nuestro tiempo. Ahora, ¿qué debemos entender con esto? ¿Por qué no hay una censura al vino como tal? De hecho, si tú lees todo el Antiguo Testamento, habla del vino como una bendición del Señor. Habla del vino literalmente fermentado como una bendición del Señor, como algo que se tomaba como una señal de bendición en la vida de una persona, porque si tenía vino en la mesa, ¿verdad? Pues era que estaba próspero en su economía. Ahora, ¿qué entendemos por esto? ¿O qué debemos comprender en el contexto de esa frase? Los judíos diluían su vino con agua para asegurarse de que no estuviera fuerte. Porque el vino natural se fermenta muy rápidamente. Y ahora imagínate las temperaturas en las que en Medio Oriente se acostumbra a estar. Entonces, hagan de cuenta delicias, pero sin el aire húmedo, ¿verdad? Lo acondicionado. Y ellos aplastaban las uvas que se cosechaban para beber ese vino, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos definir, es que aquí se refiere al jugo de uva, o se refiere a la mermelada, o se refiere... Era el vino, era el jugo de uva, y el jugo de uva después de un día ya estaba fermentado. Entonces, esa es una realidad con el jugo de uva. ¿Okay? Ahora, ¿cuál era la cuestión? Que ellos cuando lo hacían así, todo el Antiguo Testamento habla de que la embriaguez es una falta de sensatez. El que se embriaga es un necio, dice Proverbios. Es como aquel que se sube al mástil de un barco, ¿verdad? Y se refiere a los efectos de mareo. Y dice, y se levanta, estoy parafraseando, ¿verdad? Se levanta todo moretoneado de los ojos, volcado por las, no desilusiones, sino disoluciones morales a las que lleva la embriaguez. Y luego se levanta y dice, mañana lo voy a volver a hacer. Y dice, ese es un necio. Permanentemente, incluso a los que se dedicaban al servicio del Señor había una prohibición. A los que se consagraban al Señor como nazareos, y exclusivamente a ellos, no podían comer uvas, ni siquiera la uva fresca, ni las pasas, ni podían beber vino durante el tiempo que ellos estaban consagrados al Señor. ¿Por qué? Porque la idea de la consagración al Señor es que la persona, todo su ser, todo su cuerpo, aún su cabello, no le pertenecía. El libro del cabello, por lo que voy a mencionar, no le pertenecía y se estaba consagrando al Señor y debía estar siempre cuerdo y sirviendo al Señor. Y no debía haber nada, no es que el vino fuera pecado, sino no debía haber nada que lo condujera a olvidar su propósito, su vida diaria de servicio al Señor, hasta que se cumpliera los días de que él se había comprometido y hecho pacto con Dios. Su cabello debía dejarlo crecer, ¿recuerdas? Sansón tenía un greñero largo, muy largo. De hecho, utiliza un término de guedejas, que implica montones de mechones de cabello que él tenía y que los cortó Dalila cuando lo engañó. Todo el cuerpo del nazareo era dedicado exclusivamente al Señor. La gente lo veía y no decía, mira qué look, ¿verdad? Mira, ¿por qué el pelo largo? Es que me gusta cómo se ve. No era la idea. La idea era una señal, estoy consagrado al Señor. Y todos entendían esa señal. No debían beber nada de vino, porque no debía haber nada que entorpeciera su servicio y consagración al Señor. Entonces, ¿por qué ellos entonces diluían? Bueno, porque no querían llegar a la embriaguez, ya que entendían que eso era una necedad. Es bien conocido el hecho de que el agua no era purificada en ese tiempo, era sacada de pozos. Y me imagino muchísimo el agua de aquí de nuestra ciudad. Es impresionante la cantidad, y hay algunos a los que les gusta mucho esa agua, pero es impresionante la cantidad de minerales que tiene, que dañan el cuerpo humano. Literalmente lo daña. No es saludable tomarla solamente agua. Eso daña los huesos, eso daña muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo le llaman? Salitre, ¿verdad? Algo así. Bueno, los minerales que tiene. Ahora, en aquellos lugares es una cuestión similar. ¿Recuerdas que está el Mar Muerto? Un lugar que la densidad del agua tan salada implica que no hay vida en ese mar. Hay letreros en la actualidad que dicen no nadar,
Y dicen algunos que aunque te lances y no te hundes, por la densidad del agua es más densa que tu cuerpo y no te vas a hundir, pero no intentes nadar allí también. Entonces, el agua en esos lugares es bastante dañina. Entonces, ¿qué hacían? Hacían una mezcla en la cual, si no tenías más agua para vivir, ni modo, ¿verdad? Pero hacían una mezcla porque esa agua dañaba. Y en el caso de Timoteo le dice Pablo a Timoteo, mira, ya no bebas agua pura o agua sola. Él lo hacía por testimonio, por hacer lo correcto siempre delante del Señor. Pero dice, bebe un poco de vino para que tu estómago pueda ser arreglado, ayudado. El vino tiene una capacidad de ayuda en el estómago. ¿Eh, pastor? Ahí está. Yo necesito vino porque quiero tener unas entrañas saludables, ¿verdad? Y quiero que... Espera, todavía no vayas tan rápido para allá. Ahora, la cosa es esa, que por eso se utilizaba en los judíos esa dilución del vino con agua, porque se tomaba con esa dilución. Ahora, en la cena del Señor, particularmente en nuestra iglesia, ¿qué tomamos en la cena del Señor? Tomamos vino tinto, vino de uva, diluido con agua a un porcentaje que es que no te va a sentir daño, que no va a causar eso. Pero bueno, el punto es que lo queremos hacer así porque así es lo que ellos tomaban en la cena del Señor. Algunos han dicho, bueno, es que no, era jugo sin fermentar y cosas así. Bueno, eso es muy difícil de que pueda hacerlo, ya que, como ya mencionamos, las condiciones no permitía que el jugo durara tanto tiempo sin fermentarse, ¿no? Pero esa dilución con agua ayudaba para que no fuera tan ¿cómo se puede decir? Dañino o embriagante, ¿no? Ajá, ok. Ahora, sin embargo, existe una vasta diferencia, dice un autor, y leo esto que él dice. Existe una vasta diferencia entre el uso del vino en la cultura de la época bíblica y el apoyo a la industria de bebidas alcohólicas de hoy en día. O sea, realmente, hermanos, no hay una razón para que digas, bueno, es que es lo que podemos beber, es lo que se bebe acá. Es muy diferente. Pero fuera de eso, y fuera de querer decir, hermano, no apoyes la mafia de las bebidas alcohólicas, no es la idea. Vamos a hablar del corazón nuestro, ¿de acuerdo? Y hay una amonestación y un ejemplo de Pablo en Romanos 14. Ve conmigo, por favor, a Romanos 14. Ahorita regresamos aquí. Romanos 14, 21. Ahora recuerda, estamos en el mismo contexto cultural. Había una necesidad que se suplía de esa manera, agua, vino, cuando era posible. Ahora, 14, 21. Le dice Pablo a la iglesia, esa iglesia conflictiva de Corinto, donde se emborrachaban, incluso cuando había su cena del Señor. Dice en el verso 21, es mejor no comer carne. Y los veganos van a decir, ahí está, la Biblia dice no comer carne. Nuevamente, todo trasladándolo a mi conveniencia. No es así. Nota la cláusula, es mejor. ¿Cuándo es mejor no hacer esto? Siempre, pastor. No, fíjate lo que está hablando, es un aspecto espiritual. Es mejor no comer carne ni beber vino. Un error de interpretación es agarrar frases aisladas y decir, aquí dice es mejor no hacerlo y se acabó. No, es lo que está diciendo, tienes que seguir leyendo. Ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Ni hacer nada en que a otro le vas a causar en su conciencia un daño. Es mejor no hacer lo que puedes hacer. ¿Podemos comer carne? Dice el Señor, nada es de desecharse si se come con acción de gracias. Espero que siempre que vas a comer, recuerdes de una manera consciente y no solo de una letanía que ya aparece en nuestras oraciones de la comida, decirle al Señor, gracias por este alimento. ¿Sabes? Sin importar cuál sea. Me ha dicho mi hija, ¿el perro se puede comer? Bueno, no hay una prohibición en un aspecto en
tipo de alimento, de carne o tipo de animal, con acción de gracias. Pero dice el apóstol Pablo, pero es mejor no comer aquello que tienes por decirlo así, el derecho de hacerlo, por un derecho mayor, el de tu hermano. Tienes que pensar en los demás. En una ocasión me decía alguien, y lo platicábamos bien, y ya he usado este ejemplo, acerca de la bebida, la cerveza. Y yo le pregunto, a ver, si en nuestra cultura es tan bien visto y no hay ningún problema, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando salen de la vinatería, así le dicen allá en el sur, de la bebé frío, así, del bebé frío, ¿por qué te lo dan en una bolsa de papel o en una bolsa negra? ¿Por qué si te ven con una de estas cosas en tu auto, te puedes llevar una reprensión de la autoridad? Digamos por qué. ¿Es bien visto? No, de ninguna forma. Eso, las bebidas alcohólicas tienen, aún en nuestra cultura moderna, tiene un aspecto, de que lo llamo así, de tinieblas, que es reconocido por todos. No es apropiado, no es bien visto. Pregunta, ¿es pecado beber vino? No, el vino no es pecado, el vino es una bebida y es un objeto, y los objetos no tienen pecado. Pero tú haz las cosas y deja de hacer las cosas con tal de que tú pienses en los demás, en tu testimonio y en la edificación de otros. Si tu hermano dice en un momento dado, un recién creyente, no un vegano que sigue permaneciendo en una idea equivocada de las escrituras, y digo, no es pecado ser vegano, está bien si quieres tomar ese tipo de alimentación, no hay ningún problema, pero quiero decir que alguien que entiende que todo lo podemos comer, pero empieza a criticar a los demás y decir, no, todos debemos comer verduras, por ejemplo, y ustedes están comiendo carne, bueno, no se refiere a esa clase de hermano el que dice, no hagas tropezar y pues está bien, voy a dejar de comer carne para agradar a mi hermano, no, sino alguien nuevo, alguien que comienza en las escrituras, en el evangelio. ¿Qué sucedía en el contexto nuevamente de ese tiempo? Muchas personas venían a los pies de Cristo, pero eran judíos, y ellos sabían de la ley que no podían comer ciertos animales, que no podían comer animales o carne que había sido sacrificada, por ejemplo, a los ídolos allá los griegos, y después lo traían al mercado y lo vendían bien barato, y la gente que tenía economía baja iba y se aprovechaba de ello y compraba carne a buen precio, pero esa carne había sido sacrificada en el templo del dios tal. El punto era este: venía un creyente nuevo y entonces le dabas la carne, por ejemplo, si era judío, le dabas la carne de cerdo y decía, hermano, yo soy judío y yo no debo comer esa carne. Bueno, pero el Señor enseñó que Él con su muerte limpió todas las cosas y que si das gracias puedes comer. No, hermano, no me siento a gusto, está bien, no la vamos a comer. Y yo tampoco la voy a comer. Espera que tu hermano entienda y madure en el Señor. Un texto más adelante dice, capítulo 15 de Romanos, versículo 1. Así que nosotros los que somos fuertes, habla de que somos más maduros o tiempo en el Señor, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ok, a mi hermano le está costando trabajo entender esto, no lo voy a hacer. ¿Sabes? Esto aplica en muchas áreas. Viene una hermana que viene en un contexto quizá muy tradicional, te quiere invitar a comer a su casa, pero ella quizá te dice o se acerca con confianza y te puede decir, hermana, nada más que en casa, por la tradición de mi familia, solamente usamos faldas, y yo quiero que ellos la conozcan en casa. Hermana, pero podemos usar cualquier tipo de vestimenta mientras sea decorosa. Tú tienes que pensar en la persona, y cuando vayas allá no vas a ir en un aspecto que esa familia considera como algo inapropiado por su tradición quizá, y tú vas a ir con una falda. ¿Por qué? Porque en sí la falda o esas cosas, yo he enseñado y yo creo, no es pecado el objeto, pero entiende, tienes que sobrellevar con amor las necesidades y flaquezas de los más débiles. Y esto implica a los nuevos, ¿sí? Principalmente. Vino, dice Pablo, deja de hacerlo.
si eso va a ser de tropiezo. Pero luego aumenta el mismo apóstol Pablo un poquito el énfasis y el área de consideración. Y dice, no voy a hacer tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, esa bandera que se levanta de mi derecho a hacer lo que yo quiero y creo que no está mal, lo debe ceder por la idea de yo quiero ser de testimonio, de ayuda y de edificación a todos los demás. Y ahí no entra el soberbio. Van a entrar muchísimas cosas de las cuales tú y yo nos tenemos que abstener y cuidar cuando esas cosas puedan traer un perjuicio y perjuicio a la obra del Señor, a la iglesia de Cristo, a tu hermano. ¿De acuerdo? Van muchas cosas. En una ocasión les voy a platicar una anécdota, ¿verdad? Personal. Un poquito acerca de este tema. Y alguien puede decir, pastor, pero ¿estás de acuerdo? Yo también estoy de acuerdo. En mi rancho, desde que eres chiquito, hay aquí ya ven que venden muchas cosas para comer los domingos o los sábados y sales a la plaza y compras cosas o así a las locales, a las plazas, pues. En mi rancho, una atracción de allá son las gelatinas en vaso de cristal con rompope. Yo estoy acostumbrado a ese postre desde que era un niño y nunca me embriagué. Era rompope y era gelatina. Y yo con frecuencia, no tan frecuentemente ahora, pero yo trataba de que mi esposa haga gelatina y tenemos rompope y le pongo y me lo como. Entonces ves la botella de los grados de alcohol y estas cosas y comienza la cuestión de es vino. Entonces un pastor, en una ocasión, lo invité a casa. Mi esposa había hecho gelatinas, porque yo quería ofrecerle el producto de mi niñez, ¿verdad? Y entonces íbamos en el súper y me acerqué a la zona de vinos, porque iba a llevar el rompope. Y entonces el pastor me dice, bueno, pero es que yo creo que eso no está bien. Yo creo que el rompope y todas estas cosas no deberíamos nosotros consumirlas. Esa fue bueno, me tuve que comer mi gelatina sin rompope. Ahora, no fue porque, híjole, va a hablar mal de mí, no, sino por precisamente ese asunto. Es decir, ok, está bien. No es tiempo de sacar una cuestión teológica, pero sí una cuestión bien práctica. Ve por el bien del otro y no por el tuyo. Y ya no le fue el rompope en la casa. Ahora, la cosa, hermanos, es esta. Los diáconos. Estos principios que podemos ver en Romanos de que debes tú considerar a tu hermano y ser de bendición a tu hermano y no hacer tropezar a tu hermano, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Cristo. Es decir, eso ya amplía a todas las personas. Que tú no seas de tropiezo a ellos va a implicar que yo voy a reservarme y yo voy a dejar de hacer cosas con ese corazón. Estos principios de Romanos 14 son aplicables a la actualidad de una manera muy especial. Un pastor, por ejemplo, o creyente piadoso, con toda seguridad querrá dar el mejor ejemplo y no servir de pretexto para hacer pecar a algún hermano débil. Yo quiero cuidar esa parte, y un creyente que está creciendo en el Señor, en su palabra, eso es lo que desea. Quiere ser de bendición y no quiere ser tropiezo a nadie. Incluso ahora con la enfermedad, ¿no? del COVID y todo esto, algunos de ustedes que han enfermado han sentido sobre todo el peso de decir, yo no quiero ir, aunque deseo ir, porque no quiero contagiar a alguien más. Nos interesan los demás. Es una parte de nuestra nueva naturaleza. Y no queremos ser pretexto para que otros pequen y para que nuestro hermano débil caiga. Entonces, los diáconos deben entender que son ejemplos a la iglesia y de la iglesia. Nota por favor, regresa conmigo a Efesios, a ver si estamos bien. Permítame. Probablemente me equivoqué en el texto. Ok, regresa conmigo a Efesios.
y note por favor lo que dice el capítulo 3. Efesios, pues con razón ya estamos en Timoteo. Primera Timoteo, disculpen hermanos. Los Efesios, ¿dónde está? Es que como al ratito vamos a ver Efesios. Primera Timoteo 3:13. Ok, ¿por qué hermanos hay que cuidar de todos estos aspectos? Verso 13. Pues los que han servido bien como diáconos, mira lo que sucede, obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La iglesia confía en ellos. Son personas en las cuales descansan porque su testimonio así lo ha producido. Nota por favor el capítulo 4, versículo 12 de ahí mismo de 1 Timoteo. Dice el texto: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, le dice a Timoteo. Era un pastor mayor de 30 años, pero era considerado joven. Sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, fe y pureza. Todo aspecto que no cumpla con estas características tienes que evitarlo, porque tú eres ejemplo, pastor, y tú, diácono, eres ejemplo de la iglesia en todos estos aspectos. Entonces, dice John MacArthur al respecto: más que una simple prohibición contra la embriaguez, un anciano y un diácono, podemos agregar ahí, no debe tener reputación de bebedor. Escuchaba un testimonio de un pastor, no muy lejano en cuestión de relaciones con algunos que conozco, en Estados Unidos. Él tenía esta idea acerca de, bueno, yo puedo hacer, no es pecado y cuestiones así, y no nos engañemos a nosotros mismos. Él tenía una práctica de tener cerveza y bebida en casa. Un día, un culto, antes del culto, llegaron los hermanos y estaba el auto del pastor en el estacionario. Él estaba embriagado dentro del auto. Había habido problemas en casa. Había habido problemas ministeriales, había habido problemas, cosas duras en su vida. Y no quiero decir que esa fue la vez que se embriagó, sino que al final de cuentas, hermanos, tenemos una recubierta pecaminosa que es la carne. Y tienes que tener mucho cuidado. Si tú te das permisos y yo me doy permisos, solamente vamos camino a caer en algún pecado. Y fue descubierto ahí. Imagínate cómo el Señor obró en este sentido. Era una práctica de él, su esposa y su familia lo sabían, pero no lo habían querido expresar. Pero ahora fue toda la iglesia la que lo pudo ver y tuvo que pedir perdón a la iglesia. Fue depuesto del cargo de pastor, pero fue recibido con amor dentro de la iglesia para estar, porque es lo que la Escritura enseña. Pero echó a perder su ministerio. No digas, no me va a pasar. Piensa en el que está viéndote también. Pensemos en nuestros hijos. Acuérdate que ellos van a ampliar lo que tú les digas o reducir de acuerdo a sus conveniencias, ¿no? Pero mi papá, yo lo veía que tomaba y se echaba una cervecita, pues yo no voy a echar un tequila, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? O sea, siempre, hermanos, siempre el pecado va en aumento, de verdad. Entonces hay que tener ese cuidado. No debes tener una reputación de bebedor, ya que debe tener siempre un buen juicio. Ve conmigo a Proverbios 31:4 y mira lo que le dice su madre a un rey. Algunos dicen, no está comprobado, pero algunos dicen que es Betsabé hablando con Salomón. Proverbios 31. Versículo 4. Bueno, ¿quién está hablando? Dice el verso 1. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Él se lo aprendió de tal manera que su madre se lo repetía permanentemente estas instrucciones. Una madre piadosa y amorosa a su hijo que iba a ser rey. Ella le enseñó estas cosas. Y vean lo que dice particularmente del versículo 4. No es para los reyes, oh Lemuel. No es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. Pero ¿quiénes eran los que más practicaban el beber vino? Los reyes.
Los reyes tenían esta característica de mostrar su grandeza y beber vino, ¿verdad? Pero mira estas palabras sabias, no es para los reyes. No es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. Hay una razón. Tu rango, tu posición, tu persona, no sea que beban ni olviden lo que se ha decretado, lo que Dios dice, y perviertan los derechos de todos los afligidos. Denle bebida fuerte al que está pereciendo. Era una manera de tratar de aliviar muchos dolores cuando estaban a punto de morir. Denle bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados de alma. Que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Pero ¿qué tenía que hacer un rey? Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende los derechos del afligido y del necesitado. De manera bien básica y sencilla, nos dice, nos muestra la importancia de estar siempre cuerdos para tomar decisiones sabias y no bajo alguna influencia que no permita un discernimiento correcto. Vas a tomar decisiones. Imagínate al diácono, ¿verdad? Bien relajado. Y sabemos a qué me refiero, ¿verdad? Es que es para relajarme. No, lo que debe controlar la vida de un creyente piadoso es el Espíritu Santo y su palabra. No algún estupefaciente o alguna bebida que te haga relajar. No es para ti. No es para un piadoso, un hombre y una mujer del Señor. Entonces, no dado al mucho vino, ahora se entiende que ellos lo bebían de manera cotidiana por la necesidad que había, pero eso no debería caracterizarlos, porque eso es mal testimonio, piedra de tropiezo, y no pueden ejercer su labor de manera correcta. Bien, no es tiempo aquí de preguntas, ¿verdad? Porque largaríamos, ya me acostumbré a los discipulados, pero lean, hermanos, y cualquier cosa se pueden acercar con toda confianza y podemos hablar al respecto. Entonces, habla más del carácter de esta persona. Hermanos, ¿podríamos aquí decir más? Sí, podríamos hablar de muchas cosas de las cuales tú tienes que evitar estar bajo control de esas cosas. Hay quienes están bajo el control, ampliando, aunque no es literalmente lo que dice el pasaje. Hay quienes están bajo el control de televisión, por ejemplo. Hay quienes están bajo el control de un deporte en particular, por ejemplo. Ya saben qué voy a decir, ¿verdad? Hay quienes están bajo el control de algunas pasiones, algunas cosas que en sí no son pecado, pero les absorben a tal grado que deponen un juicio justo y correcto por hacer lo que quieren. Y dijo Pablo, y lo veremos en el estudio de Efesios, yo por eso domino mi cuerpo, no dejo que él me domine. Entonces hay que tener ese cuidado. Bien, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver un segundo aspecto. Regrese por favor a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3. De la misma manera, también los 3:8, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Esta ganancias deshonestas es una sola palabra que está unida o que está combinada. Se utiliza una palabra que significa ganancia y una palabra que significa vergonzoso o desleal. Deshonesto es traducido aquí. Pero es una sola palabra. ¿Podríamos nosotros hacer una idea de cómo lo dijo el apóstol Pablo? Bien, no un codicioso de ganancia deshonesta como si fuera una sola palabra. El que codicia es... Ahora, esta palabra se refiere a una persona que busca obtener dinero o bienes, pero no le importa cómo con tal de lograrlo. No son personas motivadas por el servicio, sino por la codicia. Y en el cómo podríamos pasar horas hablando. El apóstol Pablo habló muchas veces acerca, por ejemplo, de los pastores.
que aunque aquí en 1 Timoteo no se hace referencia a esto, en Tito sí, que el pastor tampoco debe ser amante de ganancias deshonestas. Pero hay muchas maneras de hacerlo no por un servicio genuino, sino por codicia. Por ejemplo, el apóstol Pedro es el que dice que los falsos maestros son engañadores, pero no esos engañadores que vienen y Cristo no existe. Esos los aporrearía cualquiera y los saca, ¿no? Pero venían y ellos eran adoradores. ¿Qué te gusta a ti? Y todo lo que te guste y le guste a los demás, con tal de ganar el favor. Dice que usan como carnada el cebo que usan para los peces. Ponen cebo constantemente para que estén picando y ganarse el favor. ¿Por qué? Porque aman el dinero. Y son literalmente comerciantes de almas. Entonces, a veces la manera en que la codicia se manifiesta no es tan evidente. Puede estar oculta tras un falso servicio o falsa enseñanza. Ahora, debe hacerlo por servicio, no por codicia. Esto convertiría a la persona en un defraudador, culpable de explotar y usar las cosas espirituales para obtener beneficios materiales. Tenemos un ejemplo en la Escritura, bueno, sí, un ejemplo doble, Jesús y Judas. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 12, versículo 4. Juan, por favor, capítulo 12. Esa escena en la que se derrama un perfume muy costoso solamente un fin de semana antes de que Cristo fuera a morir en la cruz. Y lo redactan los evangelistas, cada uno de ellos. Pero mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 4. Juan va más directo, tal vez también porque fue el último escritor y ya había leído quizá Mateo, Marcos, Lucas, y él quiso especificar algo que los demás no hicieron. Nota por favor Juan capítulo 12. Está bien, Mateo. Recuerda, no un amante de ganancias deshonestas. Cuando María unge al Señor, versículos 4 y 8, después de que lo unge con ese perfume muy costoso, dice, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, nadie hace esta referencia sino solo Juan, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, déjenme usar esta frase que dijimos ahorita, se beneficiaba de lo que echaban en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para que déjala. Entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. A ver, Judas y Cristo, las dos caras de esta situación, los dos opuestos, las dos caras opuestas de esta situación de la que estamos hablando. ¿Por qué Judas sugirió tal cosa? Bueno, porque era común que Jesús diera para los demás. ¿De dónde llegaba lo que él tenía? ¿Trabajaba Jesús? No. Dice la Biblia que había mujeres y hombres de renombre que habían creído en él y que secretamente muchos de ellos aportaban permanentemente finanzas para las necesidades de ellos en sus movimientos, comidas y todo esto. Entonces había una bolsa, había un tesoro, por decirlo así, de ese pequeño grupo de Cristo con los 12 discípulos. Ahora, ¿por qué Judas no fue detectado? Tú lees Mateo, Marcos y Lucas y cuando lo lees, los discípulos no detectaron lo que estaba haciendo Judas. Imagínate, si Jesús hubiera sido mezquino y él no hubiera sido con la costumbre de dar, Judas sale, Señor, lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres y le hubieran volteado todos a verlo ¿y cuándo les damos a los pobres si apenas tenemos para nosotros? Sería muy obvio. Pero ¿por qué Judas utiliza este argumento? Porque era algo que era común cotidiano. De hecho, él era el encargado de tomar y supuestamente llevarlo a los pobres.
pero él muchas veces, en lugar de darlo a los pobres, se beneficiaba de él. Ahora, dos caras de la moneda. Jesús generoso, un Jesús desprendido de las cosas pocas, podríamos decir, que tenían. Ellos daban permanentemente. Jesús les enseñó a dar con generosidad. Por otro lado, Judas. El apóstol Juan declara: no es porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Él revela sus motivaciones más ocultas. Este hombre era culpable de explotar y usar las cosas espirituales para obtener beneficios materiales. Este pasaje nos enseña que lo importante es la actitud que tiene la persona hacia el dinero. Los diáconos deben tener una actitud correcta hacia el dinero. No quiero decir que no debemos considerar un presupuesto, pensarlo y saber si podemos alcanzarlo, pero es diferente a que la actitud siempre sea cuestionar los costos porque en realidad soy mezquino. Eso solo tú lo sabes. Vamos a comprar alguna cosa, se requiere hacer una cosa, vamos a dar a los pobres. Bueno, espere, pero pastor, primero, estas personas pueden hacer y pueden, ese hermano que tiene tal cosa podría beneficiarse de lo que el peje les quiere dar, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué la iglesia? El problema no es eso, eso está muy bien. El problema es que, hermano, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué te cuesta dar? No es un problema financiero, es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Platicaba un pastor que invitaba a otro hermano de donde yo tomé algunas de las enseñanzas. Warren Wiersbe mencionaba, no es Rick Warren, ¿ok? Warren Wiersbe es otra persona, un estudioso de la Biblia, sí la estudié. Warren Wiersbe, él explica que un amigo de él le invitó que fue a guiar una iglesia, le invitaron a ahí estar. Y dice que su amigo le decía: deberías de ir a las sesiones de negocios de la iglesia. Se ponen impresionantemente buenas. Porque se revela el corazón de las personas permanentemente. Sobre todo cuando se habla de finanzas. La cosa aquí es que el creyente debe tener una actitud correcta hacia el dinero. Debo terminar y ya terminar. El creyente es llamado a dar con alegría, generosamente y no forzadamente. No por obligación, no porque todos están dando, ahora tengo que dar. Es de ahí, hermanos, que particularmente en esta iglesia no vamos a estar dividiendo las cosas. Escúchame. Hay una necesidad. Y muy bien, somos 30, nos toca de a tantos, cáiganse. Porque son parte de la iglesia. Jamás. ¿Entiendes? ¿Amas al Señor? ¿Amas a la iglesia y ves la necesidad? Hazlo de corazón. ¿No quieres hacerlo? Tú con el Señor. Yo con el Señor. Pero el diácono debe caracterizarse, y la iglesia lo debe conocer, como una persona generosa, que no tiene problema con las finanzas en ese sentido. Este texto refleja esa actitud, según los Corintios 9, 6 al 7, cada uno dé como puso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. En la iglesia primitiva, los diáconos manejaban las ofrendas. Recuerda lo que sucedía en Hechos, los primeros, manejaban las ofrendas, distribuían el dinero para las personas necesitadas de la iglesia. Esto podía ser una tentación para robar o para usar los fondos de una manera egoísta. Los comités de finanzas de la iglesia necesitan una actitud correcta hacia el dinero. Es por eso que debemos observar. Si yo considero a un hermano que tiene grandes virtudes, que tiene gran cantidad de dinero, o que tiene lo que sea, pensamos, esos son los buenos para que sean los diáconos. No, esa no es la característica, sino un carácter piadoso en relación al dinero y un carácter piadoso en relación a ser de edificación a los demás y no de tropiezo. Entonces, cuando maneje cualquier cosa, lo hará con cuidado por temor al Señor. Vamos a seguir estudiando, hermanos. Vamos a seguir hablando de estas características y vamos a seguir observando con amor y piedad a nuestros varones de la iglesia. Porque se requiere, hermanos, que podamos definir un grupo pequeño
de personas que estarán encargadas de la asistencia y servicio de la iglesia. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Señor, te agradezco. Gracias, mi Dios, por ser tan sabio. De una manera que ni siquiera lo puedo imaginar, pero en cosas tan prácticas y sencillas tu sabiduría siempre resplandece. Ayúdanos a poder observar tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a poder seguir siendo edificados, a poder ser transformados. Hay cosas que al oír esto nos enseñan y nos damos cuenta que quizá lo estamos haciendo mal. Y quitamos el quizá. Muchas cosas, Señor, las estamos haciendo mal. Requerimos conocerte. Y al conocerte queremos cambiar. Obra en nosotros. Y ayúdanos. Y levanta de esta iglesia hombres piadosos que deseen servirte con estas características para edificación de tu iglesia y para tu gloria. Te rogamos por esto y te agradecemos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos en pie, hermanos, vamos a continuar